Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar cómo ordenar en el restaurante en español. También te vamos a mostrar algunas frases y vocabularios útiles para el restaurante. Recuerda, tienes un documento en la descripción del vídeo con esta clase. ¡Empezamos! Lo primero, al ir a un restaurante, es pedir una mesa o hacer una reserva, dependiendo del tipo de restaurante. Para ello, podemos usar: hola, me gustaría reservar una mesa a las 7. La reserva es para 2 personas. Muchas gracias. Adiós. Para practicar los números en español, puedes ver este video. Si estás en un restaurante, puedes decir: ¿tienen mesas disponibles? ¿Tenéis mesas disponibles? Hola, ¿podría darnos una mesa para 2 personas? También, tenemos una reserva para 2 personas a las 7. Después de sentarte, normalmente vas a tener el menú en la mesa. Si no es así, puedes llamar al camarero o mesero. Disculpe, ¿podría ver el menú, por favor? El menú tiene las siguientes partes: entrantes, entradas; sopas; primeros; platos principales; segundos; ensaladas; postres; guarniciones; bebidas. Si deseas consultar la carta de vinos, ¿podría ver la carta de vinos, por favor? Otras preguntas importantes en este momento son: ¿qué me recomienda? ¿Qué es este plato? Si no entiendes algo del menú. Para pedir, puedes usar una de las siguientes frases: ¿me da o me pone? Para mí. De primero, de segundo. Como primero, como segundo. Por ejemplo, me da una sopa, por favor. De entrante, me pone la sopa. Combinando ambas frases, podríamos decir: de entrante me pone la sopa y de segundo el pollo. Entre las comidas españolas y latinas más típicas tenemos la paella. Es un plato de España con arroz y otros ingredientes como pescado, mariscos y verduras. Los tacos. Es el plato nacional de México, preparado con tortilla, carne, queso y verduras. El asado. Un plato de Argentina que consiste de carne a la parrilla con un tipo de cocción especial. Ahora es el momento de disfrutar de tu plato favorito. Por eso te decimos, buen provecho. Si te preguntan si quieres algo más, tú puedes responder: de momento no, gracias. Pero si en realidad quieres algo, entonces, por favor, un poco más de pan, un vaso o una botella de agua, por favor, con gas o sin gas. Para pedir la cuenta, tenemos estas expresiones: la cuenta, por favor. Nos gustaría pagar. ¿Podría pagar con tarjeta? ¿Podría pagar en efectivo? En algunos países es típico dejar propina para demostrar que has disfrutado de la comida. Puedes decir: gracias, estaba delicioso. Y por último, para despedirse, buenas noches, buenas tardes, adiós. Ahora, mira el siguiente diálogo en el restaurante. Buenas noches, tenemos una reserva para 2 personas para las 7. ¿Nombre, por favor? Pablo Ramírez. Sí, señor, esta es su mesa. Gracias. ¿Podría tener el menú? Aquí lo tiene. ¿Qué desea? El caldo de pollo y de plato principal, la paella, por favor. ¿Y para beber? Vino tinto, por favor. Muy bien. Intenta ahora practicar y decir las siguientes frases en español. Para mí, una sopa de tomate. Nos gustaría pagar, por favor.
¿Qué me recomienda? Excelente práctica. Esperamos que te haya gustado la clase. Recuerda, escríbenos en los comentarios qué otras frases o qué otras palabras quieres practicar. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!